Santo Tomás de Aquino, el principio de individuación en los seres creados. Tenemos pues que, antes de entrar en juego la forma sustancial que da la corporeidad y la cantidad con su distinción de las dimensiones, con su división de las partes y con su efecto secundario de colocación en un lugar, la materia prima está dividida en diversas partes y cada una de esas partes recibe diversas formas, las cuales se individualizan por su recepción directa sobre ellas, que es su sujeto potencial, y que de esta unión directa de diversas partes de la materia con diversas formas resultan las primeras sustancias corpóreas. Todo esto resulta fácil de entender si tenemos en cuenta que Santo Tomás se refiere en estos textos a la primera producción de las cosas, la cual se realiza por un acto creador de Dios. Ese acto creador no tiene por término ni la materia prima ni la forma sustancial por separado, sino la sustancia corpórea, el compuesto, el cual no es ni la forma sola ni la materia sola, sino un resultado de la unión de ambas a la vez. Pues bien, primero, Dios no crea por separado toda la materia prima a la vez antes de la forma, porque esto implica contradicción. Segundo, tampoco crea Dios una materia prima universal y después la distingue en porciones imprimiendo en ellas las formas. Gabirol. Tercero, lo que crea Dios primeramente son 4 sustancias elementales distintas, finitas, limitadas, cada una de ellas con una materia idéntica en las 4, pero distinta para cada una, y con 4 formas distintas y contrarias, que, sin embargo, tienen todas ellas un efecto común, que es el de dar la corporeidad a la porción de materia que les corresponde, y a la vez de darle cada una de ellas un modo distinto y específico de determinación. Cuarto, cada porción de materia prima creada se limita por sí misma, y al entrar como principio potencial en la sustancia corpórea, limita e individualiza a su vez a la forma que en ella se recibe como en su sujeto primario. Quinto, las formas sustanciales dan la corporeidad a la materia prima, y así de la unión de materia y forma resulta la sustancia corpórea, a la cual le corresponde tener dimensiones, las cuales le advienen por el accidente de cantidad, que resulta inmediatamente de la sustancia corpórea constituida. Sexto, de esta manera, las 4 primeras sustancias corpóreas creadas por Dios, los 4 elementos, son 4 individuos sustanciales distintos numérica y específicamente, cada uno con una parte de materia prima propia, con una forma específica propia, agua, aire, tierra y fuego, y con un accidente de cantidad propio, pero claramente se ve que desde este momento estamos ya en el orden de la materia segunda o de la sustancia corpórea perfectamente constituida, y en este orden es donde hay que proseguir su multiplicación ulterior en otros muchos individuos sustanciales corpóreos. Pero antes vamos a insistir un momento en las funciones que corresponden a cada uno de esos principios que hemos enumerado: la materia, la forma y la cantidad. Tenemos pues que en la producción de las 4 primeras sustancias corpóreas, elementos, entran en juego 3 factores, aparte de la causa eficiente, Dios en este caso. Son, primero, la materia prima; segundo, las 4 formas sustanciales; tercero,
el accidente de cantidad. Los dos primeros son los principios esenciales de la sustancia corpórea. El segundo es un accidente que no puede sobrevenir antes de estar la sustancia corpórea completamente constituida y que además no puede ser creado por sí mismo, sino concreado con ella. Vamos a examinar por separado las funciones que corresponden a estos tres factores distintos. Función de la materia prima. A la materia prima le corresponde ser el primer sujeto de recepción de las formas sustanciales materiales, las cuales las requieren como complemento necesario para constituir sus especies completas. No hace falta advertir que la materia prima no preexiste a las formas sustanciales, sino que es creada y concreada a la vez juntamente con ellas, pero para ser el primer sujeto de recepción de las formas materiales elementales, no necesita tener las tres dimensiones, sino que lo es por sí misma y por su propia naturaleza potencial. Es decir, lo es por sí misma y antes de recibir la forma accidental de la cantidad. Es decir, que la materia prima por sí misma es el primer sujeto de recepción de las formas sustanciales materiales, las cuales se reciben directamente sobre ella, y que con esto sólo tenemos ya perfectamente constituido el individuo in genere substantiae supuesto, y así la materia prima por sí sola individualiza las formas materiales por su recepción en ella como en su primer sujeto. Función de la forma. Las formas espirituales son completas en la razón de especie. Se individualizan por sí mismas y no son comunicables a otros sujetos ni por lo tanto multiplicables. Pero con las formas materiales no sucede lo mismo, son incompletas en la razón de especie y por lo tanto son por su naturaleza comunicables a otros sujetos porque necesitan el complemento material que requieren para la constitución de la especie. Es decir, que las formas materiales de agua, de aire, de fuego y de tierra son de suyo comunicables a muchos sujetos materiales, es decir, a muchas partes de materia, de lo cual pueden resultar muchos supuestos en la misma razón de especie, pero que una vez constituidos, cada uno de ellos es individualmente incomunicable. La materia es potencial, finita, indeterminada y determinable. Las formas son actos determinantes. Como actos son de suyo ilimitadas, pero se limitan por su recepción en un sujeto materia que es potencial, limitado y finito. Además, como las formas elementales no son una sola, sino cuatro y contrarias entre sí, ellas mismas se limitan, pues cada una no puede informar a toda la materia. No toda la materia es fuego, ni aire, ni agua, ni tierra, sino que cada una de esas cuatro primeras formas actúa y determina solamente una parte de la materia. Cada una de estas cuatro formas elementales tiene un doble efecto sobre la materia prima, uno común, que es darle el ser y la corporeidad, y otro propio, que es darle la determinación específica que a cada una le corresponde. Santo Tomás insiste en que la corporeidad le sobreviene a la materia prima por la forma sustancial antes del accidente de cantidad. El resultado de la creación simultánea de la materia prima, no con una, sino con cuatro formas sustanciales elementales, son cuatro sustancias individuas que son los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego,
aunque ninguna de estas formas, ni tampoco las posteriores de los mixtos, anulan la radical potencialidad de la materia prima. Dios pudo haber creado la materia prima con una sola forma sustancial. En ese caso, el resultado de la creación habría sido un solo individuo sustancial. Mas como ese individuo estaba compuesto de materia y forma, de él resultaría el accidente de cantidad, en virtud del cual era divisible y multiplicable numéricamente en otros innumerables individuos dentro de esa especie corpórea única. Y así tendríamos un mundo compuesto por una cantidad indefinida de individuos sustanciales de agua, de aire, de fuego o de tierra. Esta posibilidad es evidente, pero Santo Tomás la rechaza, en primer lugar porque una sola forma no sería suficiente para expresar la grandeza de la perfección de su Creador, ni para establecer el orden del universo, que requiere variedad y diversidad de grados en los seres. Resultaría un universo monótono, un poco a la manera del mundo cartesiano, compuesto nada más que de extensión y movimiento que ridiculiza al padre Daniel en su viaje al mundo de Descartes. Un universo obra de Dios requiere variedad y orden, del cual resulta su belleza, y esto se debe a que en el principio solamente creó Dios 4 sustancias distintas y contrarias, pero cada una de estas 4 sustancias primordiales es divisible en otros innumerables individuos sustanciales, y de la mezcla de estos en distintas proporciones resulta la infinita variedad de los mixtos. Por esto Santo Tomás, después de haber hablado de la producción de los elementos en los 3 primeros días de la creación, hace notar que a ésta le faltaba la labor de ornato, que le vino después por razón de la multiplicación de los mixtos. Las primeras alteraciones que dan origen a la disgregación de los elementos provienen del movimiento de los cielos. Función de la cantidad.